Buenas tardes, vamos a presentarles el análisis del manual Gente Joven 1. Esto es presentado por Tatiana Becerra y Sandra Beltrán. Aquí vemos la tabla de contenidos. Vamos a empezar con la introducción. El manual consta de 6 unidades y pertenece a la editorial Difusión, nueva edición. En su elaboración participaron las autores Encina Alonso, Matilde Martínez y Neu Sanz. Fue impreso en Barcelona en 2013. El manual deja en claro que está elaborado desde el enfoque por tareas, ya que parte de la premisa de que las lenguas se aprenden haciendo, es decir, realizando actividades significativas. Asimismo, sostiene que a hablar se aprende hablando, del mismo modo que a escribir se aprende escribiendo. Cada unidad incluye una portadilla, actividades, refuerzos lingüísticos, un proyecto, un mini proyecto, una revista y una evaluación. En la portadilla se explica el proyecto que se desarrollará, las competencias que se fortalecerán y las estructuras lingüísticas que se abordarán en la unidad. A lo largo de las unidades se encuentran globos de apoyo lingüístico. Además, se incluyen un proyecto y un mini proyecto. El primero se desarrolla a lo largo de 2 páginas, mientras que el segundo presenta un formato más reducido, similar al de una hoja de cuaderno en la que se escribe la tarea. Enfoques y métodos. En cuanto a los enfoques y métodos, el manual presenta una orientación comunicativa y basada en tareas. Por eso, la unidad está organizada en torno a una tarea final, en este caso, la realización de una entrevista, y las actividades preparan progresivamente al estudiante para llevarla a cabo. El manual prioriza el uso de la lengua en contextos significativos, por ejemplo, al trabajar temas como los gustos, las rutinas o la interacción entre los compañeros. Pero esta orientación comunicativa no es completamente homogénea, ya que el manual incorpora momentos de explicación gramatical en recuadros, lo que muestra una integración parcial de enfoques más tradicionales. Por eso podemos afirmar que el manual presenta una base comunicativa sólida, pero con apoyos explícitos de carácter gramatical. Ahora vamos a hablar sobre las competencias generales. En relación con las competencias del aprendizaje, vimos que el manual favorece el desarrollo del saber hacer, es decir, la capacidad de usar la lengua en contextos comunicativos. Esto lo vemos en las actividades de interacción, donde el estudiante habla sobre sus gustos, sus rutinas, sus experiencias, lo que implica un uso activo de la lengua. También se promueve el saber ser, ya que el estudiante expresa opiniones personales y construye su identidad a través del uso de la lengua. Identificamos algunos elementos del saber aprender, como por ejemplo cuando el estudiante compara respuestas o reflexiona de manera implícita sobre el uso de ciertas estructuras. Sin embargo, el saber declarativo, es decir, el conocimiento explícito sobre la lengua, no se desarrolla de manera fuerte, ya que no se promueven actividades sistemáticas de análisis o explicación gramatical. Por otra parte, en relación con las competencias comunicativas, se observa que la competencia lingüística sí se desarrolla, ya que el estudiante trabaja con estructuras, vocabulario y formas gramaticales. La competencia pragmática aparece de forma parcial en la medida en la que el estudiante participa en tareas como entrevistas o interacciones, pero sin una orientación explícita sobre la organización del discurso. En cambio, la competencia sociolingüística no se desarrolla de manera clara, ya que no se trabajan aspectos como el registro, la cortesía o la adecuación del lenguaje al contexto. En este sentido, el manual favorece el uso de la lengua, pero el desarrollo de la competencia comunicativa no es completamente equilibrado. En cuanto a las habilidades o destrezas comunicativas, el manual trabaja la comprensión y la interacción. La comprensión se desarrolla a través de actividades de escucha y lectura, en las que el estudiante debe identificar información a partir de audios o textos. La interacción tiene un papel central, ya que el estudiante participa en actividades en pareja o en grupo, donde intercambia información sobre gustos, rutinas o experiencias. Sin embargo, la mediación no se desarrolla de manera explícita, ya que no se proponen tareas en las que el estudiante deba reformular, explicar o adaptar una información para otras personas. Todas estas habilidades se articulan en la tarea final, que consiste, en este caso, en la realización de una entrevista en la que el estudiante debe integrar los recursos lingüísticos trabajados a lo largo de la unidad.
Aunque el manual favorece el desarrollo de la comprensión y la interacción, la competencia comunicativa resulta parcial debido a la ausencia de la mediación. En cuanto al enfoque gramatical, vimos que la forma gramatical se presenta en relación con el uso, es decir, dentro de contextos comunicativos. Por ejemplo, estructuras como me gusta más el infinitivo se trabajan a partir de temas como los gustos personales. Sin embargo, la explicación gramatical no aparece en el momento en que surge la necesidad comunicativa, sino en recuadros que sistematizan la forma. Por eso la gramática funciona más como un apoyo que como un elemento que emerge a partir de la comunicación. En cuanto a los objetivos, se observa que el manual busca principalmente que el estudiante utilice la lengua y desarrolle confianza en su producción. Sin embargo, no se promueve de manera explícita el análisis de las formas gramaticales ni una reflexión profunda sobre su funcionamiento. El trabajo gramatical está orientado al uso, pero no al desarrollo de una conciencia metalingüística. Sobre las estrategias didácticas para la presentación y práctica de la gramática, observamos que el manual sigue una secuencia progresiva basada en el uso. Primero, el estudiante entra en contacto con la forma a través de ejemplos y actividades guiadas en las que utiliza la lengua como contexto. Posteriormente, se proponen ejercicios que permiten consolidar el uso de la estructura con actividades controladas o semicontroladas. Finalmente, la explicación gramatical aparece en la parte inferior a través de recuadros que presentan la forma gramatical de manera explícita. Sin embargo, este proceso no siempre implica un proceso de reflexión consciente por parte del estudiante, ya que no se promueven actividades de análisis metalingüístico. Tampoco se incorporan tareas de mediación en las que el estudiante debe explicar o reinterpretar las estructuras. El modelo favorece el uso progresivo de la lengua, pero limita el desarrollo de una comprensión más profunda del sistema gramatical. Esta es eh, la dimensión didáctica del manual presentada en porcentajes. Y En ahora sí, relación con las orientaciones didácticas, identificamos algunas propuestas de mejora tanto en la dimensión didáctica como en el tratamiento de la gramática. En primer lugar, desde el enfoque didáctico se propone fortalecer el trabajo con el input mediante actividades estructuradas en tres momentos, antes, durante y después, con el fin de favorecer una comprensión más profunda y significativa. Asimismo, consideramos necesario hacer más explícitos los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro para que el estudiante pueda tomar mayor conciencia de su proceso de aprendizaje. Recomendamos desarrollar de manera más clara la competencia sociolingüística, incorporando aspectos como el registro, la cortesía y la adecuación al contexto. Además, creemos importante incluir actividades de mediación como la reformulación o la explicación de información, ya que esta competencia no se trabaja de forma explícita en la unidad. en cuanto al tratamiento de la gramática, proponemos reforzar un enfoque más inductivo para que las estructuras se descubran a partir del uso en contexto, en lugar de presentarse posteriormente en recuadros explicativos. También recomendamos promover una mayor reflexión sobre la lengua mediante preguntas que inviten al estudiante a analizar el uso de las formas gramaticales. Asimismo, sugerimos evitar la reproducción mecánica de estructuras incorporando actividades que fomenten la personalización y la creatividad. Y también consideramos fundamental fortalecer la integración entre la gramática y la tarea final, proporcionando modelos y recursos que orienten al estudiante en su producción. El manual presenta una clara coherencia con el enfoque comunicativo orientado a la acción, ya que organiza el aprendizaje en torno a tareas, proyectos y situaciones comunicativas significativas. Otra conclusión es que la gramática se integra de manera contextualizada y vinculada a objetivos comunicativos, pero su tratamiento se mantiene, pues mantiene ciertos rasgos tradicionales, dado que con frecuencia aparece sistematizada en recuadros explicativos y no siempre se promueve una verdadera reflexión inductiva o análisis profundo de las formas por parte del estudiante.
En cuanto a las competencias, el material favorece principalmente el desarrollo de la competencia lingüística y la interacción, pero presenta limitaciones en aspectos como la competencia sociolingüística, la pragmática y la mediación. Aunque se trata de una propuesta didáctica sólida, su eficacia depende en gran medida de la intervención del docente, quien debe complementar estos vacíos para potenciar una enseñanza más integrada de la lengua. Esto evidencia que la coherencia metodológica del manual es sólida, pero no completamente desarrollada en todas sus dimensiones. Aquí tenemos algunas referencias. Y ¿Verdad? las gracias.